Manuel, tienes la palabra. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de presentar en Meda Online un poco sobre mis últimos resultados en la aplicación de la inteligencia artificial, sobre todo al mundo de la bioinformática, de la genómica y biología en general, ¿no? Entonces, un poco de forma provocativa, he titulado esta presentación El futuro de la biología es agéntico. Y espero que al final de esta presentación, que aunque no necesariamente estéis de acuerdo, al menos mi perspectiva esté mm, fundamentada. Em, Hay muchas veces en que cuando uno trata de utilizar los Large Language Models, es decir, los modelos que hay detrás de los chatbots que se utilizan, como por ejemplo ChatGPT o Anthropic's Claude o Perplexity o Gemini. Hay varias formas con las que se puede, digamos, responder a un LLM desde un punto de vista clínico, ¿no? Por ejemplo, si uno quisiera comparar una especificación de farmacogenómica. En este caso, si quiere preguntar si, por ejemplo, una determinada variante está causando un efecto farmacológico, hay tres formas, por ejemplo, en las que se podrían, digamos, aproximar utilizando estas tecnologías. Una, por ejemplo, es una pregunta libre al modelo, simplemente una consulta sin contexto auxiliar, ¿no? Otra forma sería, por ejemplo, con contexto, ¿no? Le podrías añadir lo que se llama la guía CPIC, que es como una especie de base de datos en la que están, pues, toda la información que luego esto va a dar lugar a los estándares que se utilizan para esas conexiones entre los genes y los efectos farmacológicos. O bien se podría hacer una especificación que en este caso lo llamamos skills, y los skills son, digamos, un contexto estructurado que permite no solamente darle la información en forma sin estructurar, sino que lo hace de forma estructurada, ¿de acuerdo? Y este tipo de especificaciones o skills son la base fundamental que se utiliza en lo que se llama la agéntica, la inteligencia artificial agéntica. Entonces, antes de meterme un poco más en detalle, la agéntica quiere decir cuatro cosas, ¿vale? No es solamente la utilización de un chatbox, sino que es eh, una plataforma de inteligencia artificial que es capaz de tomar decisiones, que es capaz de aceptar determinadas configuraciones como las que puede haber en una especificación de skill, o puede ser también un, una especie de programa que está funcionando por sí mismo y es capaz de tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, hay un salto cualitativo entre lo que es interaccionar con un chatbox y otra cosa, interaccionar con un agente. Porque el agente, digamos que tiene no solamente la capacidad de darte una respuesta, sino que tiene la capacidad de ejecutar, de encontrar soluciones, de escribir ficheros, de guardar ficheros. O sea, puede reproducir todo el tipo de operaciones que una persona haría en el computador. Entonces, dentro de este contexto, si lo que queremos es utilizar este tipo de tecnología agéntica dentro de un contexto clínico, necesitamos un listón que sea mucho más alto, ¿vale? En este caso necesitamos determinismo, es decir, que la misma entrada produzca la misma salida en cada ejecución sin deriva estocástica, auditabilidad, es decir, que la salida se puede rastrear hasta una decisión humana y no como una especie de predicción o probabilidad, ¿de acuerdo? Trazabilidad en el cual las salidas se puedan vincular a versiones específicas y firmadas con de los componentes, así como una invariancia poblacional, es decir,
que el rendimiento o precisión no es degradado dependiendo del tipo de poblaciones en las que se estén utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, estos serían cuatro requisitos no negociables. Em, Esto ya lo presenté en el Congreso Español la semana pasada, pero la semana pasada hice como una especie de benchmark, es decir, un test en el que incluía aproximadamente 1.700 comparaciones. Y lo que no presenté fue la última oleada de comparaciones en la que la he llevado a un orden de magnitud mucho mayor, ¿no? Hoy presento el mismo tipo de diseño experimental, pero en vez de 1.700 evaluaciones, con 26.730. Entonces, la idea aquí principalmente es una idea de cómo podemos conseguir de que todas estas promesas de automatización, de capacidad ejecutiva, las podamos trasladar al contexto clínico sin que por ello la validez y la fiabilidad de los resultados esté comprometida, ¿no? Debido a la estocasticidad que normalmente se produce y también al hecho de que, pues, no podemos consentir que una herramienta de cualquier tipo pues falle a lo mejor un 1%, ¿no? Para ser un grado crítico, tiene que fallar el 0,000000001%, ¿no? Tenemos que tener un listón muy alto. Entonces, la idea era tratar de saber si utilizando distintos contextos dentro de la genómica agéntica, es decir, eh, si os acordáis al principio tuve tres escenarios, ¿no? Sin contexto, con contexto y luego con especificación. Y eso es lo que estas evaluaciones simplemente incluyen eh, dichas especificaciones, ¿de acuerdo? Tenemos 9 Large Language Models, Claude Opus 4, Sonnet 4, GPT 4.5.2, GPT, los principales y bien conocidos. Y luego estos 9 Large Language Models de frontera los vamos a testear con 110 casos CPIC nivel A, es decir, son 21 marcadores en 35 pares de gen fármaco relaciones, ¿no? Que serían lo que normalmente se utiliza a nivel de farmacogenómica, en tres poblaciones, europea, amerindia, africana, y tres condiciones. Estas tres condiciones son las que he dicho al principio, sin especificación, con una guía de contexto y luego con especificación. Y luego hacemos tres repeticiones para ver si esta estocasticidad se disipa o se mantiene. Un total de 26.730 evaluaciones, utilizando una especificación agéntica que se llama PharmGX Reporter, que es una skill o una especificación que se encuentra dentro de la librería ClowBio. Entonces, lo que vemos principalmente es que siempre que utilizamos una especificación, eh, el 100% de todas las predicciones son correctas, ¿de acuerdo? Independientemente de si, sí, totalmente de forma independiente, ¿de acuerdo? Y luego vemos, por ejemplo, de que sin especificación o con una guía de contexto, eh, la guía puede o no puede necesariamente hacer que todas las respuestas sean correctas. He de hacer el inciso aquí de que este tipo de testado es fácil porque el resultado es sí o no. Es decir, esta predicción es correcta o no es correcta. Y lo he utilizado, digamos, este tipo de test, es decir, para esta determinada variante alélica, el paciente tiene un fenotipo de mm, mm, metabolizador rápido.
o metabolizador lento, lo que está recogido dentro de la base de datos CPIC. Entonces, es muy fácil de testar si es correcto o incorrecto, ¿de acuerdo? Eh, lo que vemos es que cargando la especificación a través de la guía CPIC, que se organizan por gen y fármaco, eh, mm, todavía conseguimos que haya errores. Es decir, el 94 el 94% de las regresiones son confusión estructural del fragmento. Es decir, no un desacuerdo clínico y es un problema del esquema documental y no del modelo. Un ejemplo concreto. Tengo aquí CYP2D6 con la droga tamoxifeno utilizando Cloud Sonnet con la guía cargada. Vemos aquí, por ejemplo, que la verdad del CPIC dice tamoxifen consider higher dose of alternative. Respuesta del modelo codeine. Use codeine level recommended age or weight specific dosing. El mecanismo recuperado lleva recomendaciones para tamoxifeno, codeína, and so on. Es decir, el mismo modelo, la misma consulta, y el fragmento decide el fármaco que el modelo responde, no la pregunta del usuario. ¿De acuerdo? Es decir, que el modelo, digamos que responde de acuerdo con lo que cree que debe responder, o con lo que más probable piensa que se está respondiendo y no necesariamente a la pregunta del usuario. Es decir, que como que se confunde muchas veces. Ah, luego, el modelo sabe el fenotipo, pero no emite la acción correcta. En los alelos del HLA de alto riesgo, pues encontramos, por ejemplo, de que conocer la respuesta correcta no equivale a emitirla, ¿de acuerdo? Muchas veces cargar la guía aterriza la información, pero solo el contrato impone la traducción. Es decir, sin especificación, tenemos de 826 evaluaciones, 157 incorrectas. Con la guía de 716 tenemos 82 incorrectas y con la especificación o con skill tenemos 0 incorrectas. Es decir, que el modelo de utilizar esta especificación sugiere ya no solamente a nivel de 1.700 evaluaciones, como presenté la semana pasada, sino a 26.000 evaluaciones, de que o sea, nos ayuda a este determinismo necesario. Y luego vemos, pues eso, de que dependiendo del tipo de contexto sin especificación o con guía, los tipos de errores difieren, ¿de acuerdo? Es decir, que el comportamiento de cómo responden dichos LLMs, dichos modelos, tiene que ver con el tipo de información o con el tipo de especificación que se provee. Em, Esto lo voy a saltar. Entonces, ya para terminar, ¿qué lecciones hay para una agéntica clínica aquí? Uno, que cargar la guía o el contexto no equivale a ejecutarla. Si el fragmento lleva varios fármacos, el modelo se equivoca de fármaco. Si lleva acción suavizada, el modelo la copia. Eh, de fenotipo a acción es un paso aparte, es decir, identificar el fenotipo es necesario, pero no es suficiente. La traducción a la acción canónica debe imponerse, no esperarse de la generación libre. Y por último, las métricas agregadas muchas veces esconden la distribución, dependiendo es decir, el hecho de que tengas el mismo número o parecido de casos incorrectos no significa que el tipo de error sea el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto en mente, yo sugeriría que el futuro clínico de la biología agéntica no se decide por la cantidad y evidencia de un modelo, sino por la forma en la que esas predicciones se realizan. O bien el modelo cumple los los requisitos de calidad clínica simultáneamente o no los cumple. Así que con eso lo dejo aquí por ahora. Y nada.
Muy bien, muchas gracias, Manuel. La verdad es que es un tema fascinante. Yo creo que va muy rápido, te digo la verdad, para los que somos profanos en bioinformática. No deja de deslumbrar porque yo creo que más o menos reconoces la capacidad que tiene, el potencial que tiene, pero tú, por ejemplo, has subrayado también la imprecisión. Eh, Me da la sensación, Manuel, de que esto para ti tampoco, o sea, es corregible de alguna manera, o va a continuar habiendo siempre un gap en algún momento y por qué. Yo lo que veo es que para algunas tareas falsificables, como es por ejemplo la farmacogenómica, esto se va a automatizar y lo va a hacer de una forma muy bien. Aquí lo estoy demostrando que básicamente esos resultados son bastante fuertes. Pero luego, si lo que quieres es encontrar otro tipo de ejecuciones genómicas o predicciones o análisis en los cuales la respuesta no es ni sí ni no, ahí es donde vamos a tener más problemas. Yo creo que en realidad es como todos los avances que se han producido en inteligencia artificial. ¿Por qué, por ejemplo, se desarrolló AlphaFold y lo hace tan bien? Pues porque había una selección de criterios que permitían muy fácilmente el saber si una predicción era correcta o incorrecta. Cuando no tenemos esa validación disponible que nos permita decidir sin duda el resultado, si es correcto o no, ahí es donde realmente vamos a tener problemas a la hora de la implementación a escala de este tipo de tecnologías. Muy bien, ¿algún comentario? Sí, yo quería felicitarte, Mani, porque me parece, me parece una forma de trabajar muy disruptiva, como te dije el otro día en el Congreso, y muy, muy chula. Tengo algunas dudas. Eh, ¿Partes de estudios de farmacogenética con un número de genes concreto? ¿Se puede aumentar el número de genes? Por ejemplo, en la cartera de Claro. servicios Sí, sí. en Yo, España va a cambiar el número de genes ahora, que la van a actualizar y se podrían incluir más, ¿no? sí, o sea, yo lo que presenté el pasado jueves tenía, no sé, 12 marcadores y no sé si 8 genes. Ahora en lo que he presentado lo he subido a, mm, no sé si 35. Bueno, aquí pongo 35 pares gen fármaco. Em, pero ciertamente, o sea, 21 marcadores, ¿de acuerdo? O sea, de 12 a 21, o sea, cada vez un poco más, cada vez un poco más. Para serte sincero, la limitación no es el número de marcadores o de genes, sino es Los datos poblacionales, a lo el mejor. coste de los tokens. Ah, Yo con vale, esto, con esto me he dejado $500. claro. Entonces, ya me he quedado Oye, sin pasta. Eh, tienes que esperar a que se resete el mes que viene. no, ya con esto va a tener que, ya no me da ni para Open Access Fees. Ya, en fin, esto es lo que voy a tener que publicar. O sea que no es un problema tanto de volumen, sino de coste. Y aumentaría ese coste si metes los datos clínicos del paciente, porque en todo el modelo que has dicho no hay datos clínicos, solamente es predicción, fenotipo, fenotipo, pero no hay si el paciente ya tiene una insuficiencia renal y también, o sea, cosas así del paciente. Bueno, en realidad no creo que elevaría significativamente, porque al final o sea, el que tengas 1.000 tokens versus 2.000 tokens, no es una gran, es más bien el número de comparaciones, porque
al final, para cada comparación que haces, como que ya de por sí eso tiene como una especie de cartucho inicial de tokens que tienes que gastarte sin haber ni siquiera empezado a hacer la pregunta. ¿Y podrías especificarlo por paciente, incluyendo esos datos clínicos del paciente, independientemente del número de tokens? O sea, ¿esto se puede aplicar a un paciente en concreto, hacer un informe de farmacogenética en función de sus datos? Eso es facilísimo, Sí. muy fácil. De hecho, ya lo estamos haciendo. Lo hemos testado con 5 exomas, empezando con FASTQ files, desde FASTQ file hasta reporte de PDF, y es muy fácil y realmente automático. El problema es que mm, es la validación, que muchas veces como es un poco de una caja negra y como que no me da todavía suficiente confianza de que todos los resultados van a ser veraces. Si necesitas ayuda en esa validación o algo, me dices. Lo que yo pueda ayudar de farmacogenética me encanta, o sea que es mi especialidad. Muy bien. Manuel, muy rápidamente, porque veo, no sé si alguien quiere preguntar, pero ¿te importa definirnos brevemente, porque esto lo ve en diferido bastante gente? ¿Nos puedes definir brevemente agéntica y agéntica y vibe coding? Eh, te han hecho una entrevista que ha salido en Nature sobre este tema. ¿Nos lo puedes resumir para legos un poco? ¿Qué significa esto? Un segundo. Tengo aquí una slide que, que quizás sería interesante. De una persona no bioinformática a otra, yo le diría que agéntica viene de agente, o sea, son agentes los que trabajan. Es una herramienta que Es como una secretaria, es diseña. como tener una secretaria o un secretario. Sí, pero le tienes que educar bien, no puede hacer cualquier cosa, solo lo que tú le has dicho que haga. Pero vamos, que él lo va a explicar muchísimo mejor, ¿verdad? Mientras. No, mira, o sea, un agente es una especie de programa que está, tú imagínate una Alexa de Amazon o un Siri que está siempre escuchando y tiene 4 componentes, ¿no? Uno es, debe de ser autónomo, es decir, que es capaz de tomar decisiones en tiempo de ejecución. Segundo, de que es capaz de mm, utilizar otra funcionalidad que puede venir a través de una skill, puede venir a través de una especificación que le ayude, digamos, a informar su forma de ejecutar. Otra cosa que tiene la capacidad de tomar decisiones, evaluar resultados intermedios y recuperarse de errores. Y por último, que es capaz de entender el lenguaje natural. Es decir, tú en este caso le hablas en español o en inglés y debería ser capaz de entenderlo de forma de que puede ser autónomo, puede restringir el tipo de funcionalidad y refinar el tipo de acción. Entonces, es como una especie de robot informático que tiene una autonomía y unas capacidades para llegar a realizar una tarea de forma automática. Muy bien. ¿Y te importa definirnos muy brevemente vibe coding? ¿Qué significa esto? Vibe coding es un derivado de la agéntica. Es cuando haces un tipo de aplicación de software sin escribir una línea de código, simplemente comunicándote y dando las instrucciones a la gente o a la plataforma que utilizas para poder eh, implementar la solución. Vibe coding significa, ya te digo, generar software sin escribir código.